Érase una vez una mujer llamada Artemis. Dicha mujer vivía en una antigua civilización de un periodo histórico que, a ciencia cierta, es inconcreto, y su máximo sueño era ser arquitecta. Siempre le había fascinado a Artemis el arte de crear infraestructuras y contemplar bellos paisajes desde alturas elevadas. Al comienzo de su carrera, la joven Artemis sufrió un gran acoso por parte de muchos individuos de su sociedad, pues como casi todos los arquitectos eran hombres, tuvo una formación más bien clandestina en la materia. La joven creó planos y planos y vendió a algunos determinados compañeros de profesión con tal de ganar cierta reputación en su sector y ampliar contactos. Así estuvo durante mucho, mucho tiempo. Hasta que un día el sultán se presentó en su morada y le propuso construir un majestuoso palacio a través del cual pudiera tener vistas a toda la ciudad. Artemis, que sabía que llevaba esperando una oportunidad así toda su vida, se puso manos a la obra y durante 3 largos años trabajó arduamente en los planos con la ambiciosa intención de construir el mayor palacio jamás creado. Al final, tras 3 años de planificación y 2 de construcción, Artemis logró hacer realidad el capricho del sultán, y cuando éste contempló su belleza por las dimensiones sobrenaturales, la estética y las extraordinarias vistas que tenía, comentó, tras unos instantes, que no era suficiente y que debía construir un palacio a través del cual pudiera ver el mar en todas las direcciones. Tras esto, comenzó el nuevo proyecto, y cuando ya había hecho los planos y el palacio estaba a medio terminar, tuvo que reducir a escombros todo lo realizado para comenzar de nuevo, pues todos los grandes arquitectos de su sociedad copiaron su anterior palacio en sus obras y le añadieron muchos otros elementos, usando sus logros para tratar de arrebatarle parte del prestigio que tanto había soñado con tener y que tanto estaba jugando en su contra ahora que lo había adquirido. Todos estaban pendientes de qué creaba y qué no, y la mayoría de compañeros de su gremio, cuando la miraban detenidamente a los ojos y le preguntaban cómo había llegado a una idea, dejaban al descubierto en el brillo de su mirada que estaban diciendo para sí por qué no se les pudo ocurrir exclusivamente a ellos. Durante los años posteriores, Artemis creó varios edificios que nunca terminó de construir, ya fuera por que la imitaban y parecía que iba a quedarse en segundo plano, o bien porque en el proceso sucedían pequeños accidentes e inconvenientes, como el misterioso incendio que ocurrió durante la construcción de una de sus obras. Tras varios fracasos y desprestigios, Artemis comprendió que toda vida tiene vaivén y se dio cuenta de aquellos pensamientos destructivos que la impedían disfrutar de sus logros. Ella creía que todo mejoraría tras lograr su sueño de ser arquitecta, pero la gloria y la fama le habían traído muchos más desprestigios y desprecios. Tras varios edificios incompletos, comprendió que su esencia era muy simple y predecible, o que, al menos, había acabado siéndolo. Y por ello se dijo para sí: aquel que no se reinventa va detrás del progreso. Y, admitiendo que no iba a llegar muy lejos a través de las ideas que constituían su legado en ese momento, Artemis comenzó un nuevo edificio, mientras le dedicó casi el doble de tiempo a estudiar arduamente la historia del arte. Tras varios años de esfuerzo y creatividad, Artemis logró crear un grandioso palacio con una estética única y cosmopolita y unas magnitudes asombrosas, haciendo posible el deseo del rey de poder ver el mar en todas las direcciones desde lo más alto. Sin embargo, tras esta obra maestra, la arquitecta fue tachada de plagiadora y poco creativa al combinar de forma directa muchas ideas del pasado, y se sintió profundamente frustrada, pues percibió a la mayoría de críticos como ilusos que no entendían que a través de esas combinaciones estaba creando elementos nuevos y que, como todo es cíclico, todo progreso es un trabajo en equipo y las ideas, en último término, nunca son sólo de una única mente. Con disciplina y pasión logró construir aquel magnífico edificio. Mas el sultán, cuando acabó su obra, no se sintió satisfecho, y para colmo, como llegó a sus oídos que el gobernante del país vecino
había creado un palacio más grande y extravagante que el suyo, mandó destruir el palacio al que Artemis le había dedicado tanto esfuerzo y tiempo. Escúchame, Artemis. Esto es indignante. No puedo ser un secundón. Mis palacios deben ser los mejores del mundo entero. Te voy a dar una última oportunidad. Constrúyeme el palacio más grandioso de la historia de la humanidad. Como me falles con otra mediocridad, serás desterrada de por vida, comentó el sultán. En ese momento, Artemis adoptó la postura de un sabio y comprendió que la perfección es inalcanzable y que, hiciera lo que hiciera, siempre aumentaría tanto su fuerza como su debilidad y jamás podría complacer a todos, y mucho menos a quien nunca tiene suficiente. Esa noche, acostada en su cama, pensó en silencio. Si le fallo al sultán, seré desterrada. Puedo crear algo 10, 20 o 40 veces más majestuoso y grande que, cuando lo termine y se lo muestre, me dirá que es una mediocridad. A la mañana siguiente, la joven se propuso realizar no sólo el proyecto más grande de su vida, sino de toda la historia de la arquitectura: crear una torre de Babel. Artemis sabía que si quería vivir toda su vida de lo que le gustaba con el menor número de preocupaciones, no debía cautivar al sultán con la vista a través de sus edificios, sino con el corazón a través de sus sueños. Por ello, no sólo comenzó a construir una torre de Babel, sino que aceptó la naturaleza del artista e hizo de su vida un proyecto babilónico, dadas las libertades que poseía. Su grado de sabiduría llegó a tal punto que un día escribió en uno de sus diarios: «Mi vida es una torre de Babel. Y yo soy la arquitecta. Para hacer la torre más grandiosa, se han de tener en cuenta muchos aspectos, como los materiales, los planos, el método de construcción, la estética, y todos son igual de relevantes. Además, por encima de todo, la torre más grandiosa debe soñar siempre con la excelencia, pues como la perfección es inalcanzable, ha de aspirar a ser siempre mejor, dado que este propósito es lo más cercano a lo celestial. Veo mi vida así, para aprovecharla con todas mis fuerzas y de la forma más holística y armoniosa posible, compartiendo todos los bienes que obtengo con mis seres queridos. Todo lo que iba aprendiendo Artemis lo iba aplicando a su proyecto, y como ningún otro arquitecto pudo tener un mecenas tan iluso que estuviera dispuesto a embarcarle en un encargo así, las originales circunstancias del sultán hicieron que éste agigantara su ego, cegara su vista con su propia estupidez y se convirtiera lentamente en el sirviente de Artemis. Conforme fueron pasando los años, más iluso se hizo el sultán y más feliz y tranquila estaba Artemis, pues cada año hacía más grande y bella la torre y podía dedicarse sin ningún tipo de estrés a aquello que amaba. Además, los roles poco a poco se fueron intercambiando, hasta que al final Artemis se hizo la mecenas de esa obra arquitectónica que soñó el sultán hasta el fin de sus días y que siguió construyéndose hasta que Artemis murió. ¡Hasta el próximo vídeo!